¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la jerarquía en la regla de Palo Quimbiza? En este podcast te contaremos todo lo que necesitas saber sobre las diferentes jerarquías y roles que existen en esta religión. Desde el Engeye, el hijo que ha pasado por la ceremonia de iniciación, hasta el Tata Enganga, el padre de prenda que está facultado para realizar todas las consagraciones y ceremonias. También conocerás la importancia de la Yaya Enganga, la madre de prenda, y la Yayi o madrina, quienes son fundamentales en los rituales de la regla de Palo Quimbiza. Descubre cómo se establece la jerarquía en esta religión y cómo varía según la casa de palo o munanzo y la tradición específica que se sigue en cada una de ellas. Acompáñanos en este viaje por el mundo de la regla de Palo Quimbiza. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en la sección de comentarios. En primer lugar, tenemos al Engeye, o hijo, quien es toda persona que ha pasado por la ceremonia de iniciación ante la prenda y que son los ayudantes del Baconfula. Después, viene el Baconfula, o mayordomo, quien se encarga de buscar todos los materiales necesarios con los que trabaja el Tata. Para ser mayordomo, es necesario tener un amplio conocimiento de los palos, tierras, hierbas y bichos que se utilizan en la regla de palo, además de saber despachar a un perro de enganga. Es el encargado de preparar y mantener el espacio para la ceremonia y asiste en la realización de las labores necesarias. Luego, tenemos al Tata Enquisi o padre, quien tiene la facultad de realizar amarres, rayamientos y tiene la capacidad de formar un munanzo y tener ahijados. En las mujeres, existe el mismo grado sacerdotal, con la única diferencia de que no podrán rayar hasta que su menstruación se haya retirado con los años, y se les dice yaya. En el grado sacerdotal más alto, encontramos al Tata Enganga, o padre de prenda, quien es el dueño de la enganga madre de la que se han derivado las demás. Este grado sacerdotal es el sumo y está facultado para realizar todas las consagraciones anteriores, ceremonias fúnebres, sacrificios, preparar la vista de los engombes y padres para vaticinar con el Bititi Mensu, además de tener la facultad de la adivinación. Finalmente, encontramos a la Yaya Enganga, o madre de prenda, quien es una mujer poseedora de una enganga madre y tiene el prestigio para ayudar a los tatas en las liturgias, y la Yayi, o madrina, quien es una ayudante de los tatas en los rituales, sobre todo en las rayaduras o iniciaciones. Es importante señalar que la jerarquía en la regla de Palo Quimbiza puede variar según la casa de palo o munanzo y la tradición específica que se sigue en cada una de ellas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.